Sean bienvenidos a un nuevo programa de Apolíneos. Soy Carla Egan, estudiante de Letras en la Universidad de Monterrey, y hoy traemos el tema Imaginarios visuales femeninos en la pintura de castas mexicanas, con claramente un exponente de lujo, la profesora Mijaela Luminitza Albishoro. Ella es historiadora, investigadora y profesora de arte, impartiendo diferentes asignaturas en la Universidad de Monterrey. Su formación incluye la licenciatura en Historia Moderna y el máster en Historia de las Ideas y Mentalidades, ambas en la Universidad de Bucarest, en Rumanía. Cuenta con numerosos artículos de arte, arquitectura y diseño publicados en revistas de especialidad y de divulgación. Bienvenida, profesora. Muchas gracias por la invitación, un honor, un placer estar nuevamente con ustedes. El placer es todo nuestro. Entonces, para empezar con el tema, ¿qué es la pintura de castas y cuál es su importancia en la actualidad? Hoy justo pensamos, ¿no?, hablar de un poco retomar el tema de las pinturas de castas en este marco del mes de la mujer, el Día Internacional de la Mujer. Y creo que es muy relevante hablar del tema porque en los últimos años, bueno, en las últimas décadas y sobre todo en los últimos años vimos como en México se ha incrementado esta lucha de los diferentes círculos de mujeres y no solamente de mujeres para la obtención de derechos y sobre todo, ¿no?, la equidad de género. Si bien en algunos lugares del mundo esos derechos, digamos, que han sido conquistados, todavía en México y en América Latina, ¿no?, la lucha sigue siendo todavía un poco dura, ¿no?, intensa, porque esta desigualdad de género se ve muy marcada. Y justo ese tema, ¿no?, de la equidad de género tiene mucho que ver con algo que sucedió con un fenómeno histórico, un contexto histórico que se dio en América Latina, y hablamos de, pues, América Latina no es solamente el caso mexicano, aunque donde se ve muy marcado, ¿no?, este fenómeno es México y es el Perú, ¿no? Perú, Ecuador. La pintura de castas. Pues, ¿qué es la pintura de castas? La pintura de castas es un género pictórico que surgió al inicio del siglo XVIII y fue, bueno, yo lo pongo en un marco mucho más internacional, porque para mí la pintura de castas es una continuación de la pintura de género, pero obviamente en un contexto geográfico, político, histórico diferente, ¿no? Esa pintura de castas, al parecer, fue iniciada al inicio del siglo XVIII por uno de los virreyes españoles en México, que fue Fernando de Alencastre, Noroña y Silva, ¿no?, duque de Linares. Y este duque es una postura, es una iniciativa que fue llevada a cabo después por muchos otros virreyes que le siguieron. Y este duque de Linares, pues, estaba muy alineado al aparato ideológico de la monarquía española, ¿no? En aquel momento, el rey Felipe V, que pertenece a la nueva dinastía borbónica, ¿no? Y este gesto del duque de Linares, ¿no?, responde también, hay que entenderlo en un contexto más amplio. Sabemos, ¿no?, que España pasó previamente unos episodios muy fuertes, ¿no?, del punto de vista político y religioso, ¿no? Entendió durante la Contrarreforma el poder que tenía, el poder ideológico que tenían las imágenes por un lado. Por otro lado, se une esta figura del duque, que es el hombre de la ilustración. El Felipe V también es una figura de la ilustración, ese nieto el sobrino de Luis XIV, ¿no? Francia ha estado, pues, empapándose, ¿no?, de todas estas ideas y son amantes de las artes. Además, la rivalidad histórica, ¿no?, que tiene con Felipe de Orleans, pues es todo un contexto histórico-político muy complejo, ¿no? Pero más allá de esto, ¿no?, la visión que tienen sobre las artes, el movimiento de la ilustración, entra el movimiento cientifista. España es un país que al inicio del siglo XVIII había perdido casi todas sus posesiones territoriales en Europa, y entre el Tratado de Utrecht y
entre que no sé, 1701, 1716, ¿no? Fueron varios conflictos internacionales. Entonces, entre el conflicto de Haya y de Utrecht perdieron muchísimo poder. Entonces, lo que le queda a España son esas colonias, ¿no? En la Nueva España, España se miraba, ¿no? O estaba mirada en Europa con ojos de cierto desprecio, un pueblo en decadencia, ¿no? Y justo la pintura de castas viene a justificar, ¿no? O cambiar, contracarar esta imagen que se tenía de ella misma, ¿no? De la decadencia a través de la pintura de castas, ¿no? Como los nuevos territorios, los españoles son promotores de la pureza de sangre y de un mestizaje sin precedentes, ¿no? En la historia de España, de Europa, ¿no? En ese momento. La pintura de castas habla de mezclas. Tengo una imagen aquí que me gustaría compartir. No pienso hacer una presentación, pero sí me gustaría compartir esto. Ok, a ver. No puedo compartir. Está deshabilitado. Bueno, mientras habilitas esto, podría contarles, ¿no? ¿Por qué hablamos de la pintura de castas hoy en día? Si esto sucedió hace más de 200 años. Porque, curiosamente, en las últimas décadas hemos visto en las subastas internacionales muchas pinturas de castas que se han vendido a precios exorbitantes, y se vale preguntarnos por qué alguien todavía quiere adquirir este tipo de pintura que apunta, ¿no? Todo apunta hacia la discriminación y hacia el racismo y el clasismo. Hay un interés en el mundo de las colecciones, ¿no? Abrir ese tipo de coleccionar ese tipo de obras en los museos, incluso el museo de aquí de Monterrey. Si no puedes habilitar eso, no pasa absolutamente nada. En realidad, el Museo de Historia Mexicana hace más de una década abrió una galería de pintura de castas. Es una galería que tiene más de 100 pinturas y les recomiendo muchísimo que vayan a verlo. Van a entender así en ese sentido de lo que estoy hablando. Son pinturas seriales, son pinturas que iniciaban con son como 16, ¿no? Regularmente son series de 12, 16, a veces pueden llegar más. Todas estas mezclas raciales que los españoles y los criollos, porque también ese es un tema, hicieron en el momento. Llegan a unos 50 y tantas mezclas raciales, ¿no? Por ejemplo, seguramente son términos, de hecho, a partir de este proceso empezó a desarrollarse un vocabulario específico de la conquista, del mestizaje, de la transculturación, ¿no? Entonces decían, por ejemplo, que el español con India, el resultado de esta unión era mestizo. Es un ser un poco inferior a los primeros dos, ¿no? Un mestizo con una española te da un castizo, el castizo con la española, ¿no? Te regresa al español. El español con una mora te da mulato, mulato con española te da morisco, morisco con española te da chino, y así, ¿no? En adelante, hasta llegamos a tener una terminología que además es paradójica, porque es muy discriminatoria, muy se me va la palabra, marginadora, pero es muy poética a la vez, ¿no? Como tente en el aire, no te entiendo, torna atrás, ¿no? O sea, son términos que tienen unas connotaciones negativas, peyorativas, terribles, ¿no? Y pues bueno, en el día a día nos encontramos con remanencias de estas creencias, de estas prácticas sociales, con las enseñanzas que nos dejó la pintura, ¿no? En su momento,
encontramos, ¿no? Refiriéndonos a personas como indio, mira, este está negreado porque no sé qué, ese es un ladino, son expresiones que encontramos en la cotidianeidad y que vienen, estamos perpetuando, ¿no? Desde una práctica que ya no es vigente, ¿no? Para estas fechas. Entonces, es una de las razones por las cuales creo que es importante hablar de la pintura de castas y de la posición de la mujer en las pinturas de castas. Obviamente la mujer es un ser que está subordinado totalmente a la sociedad patriarcal, pero ¿desde dónde viene eso, no? Y también otra pregunta que me estoy haciendo es qué tan responsable ha sido el arte, la pintura, en promover un discurso marginal, discriminatorio, ¿no? Para mí la pintura pues no es un lugar en general, ¿no? La pintura no es un lugar inocente, es ese sistema, ¿no? De significaciones simbólicas que se anclan en el imaginario colectivo. Y la pintura de castas es justo uno de estos ejemplos, ¿no? De estos sistemas a través de los cuales se ha perpetuado este discurso discriminatorio que ya había mencionado. El arte en general se puede convertir en un arma, se puede convertir en un reflejo de la marginalidad, denunciando, sea que denuncia, sea que está reproduciendo un discurso pues a través de la exclusión, de la estereotipación, ¿no? Y en este caso del que vamos a hablar hoy particularmente, pues es de la política y médica del cuerpo femenino, ¿no? En este género pictórico. La concepción que se ha tenido sobre la mujer en general y en particular sobre la mujer latinoamericana se concretó sobre esta red pictórica simbólica y se convencionó en el imaginario colectivo, ¿no? que perdura hasta hoy. También es muy importante entender que la multiplicidad de culturas, de mezclas, los cambios sociales, económicos, políticos, religiosos, han obligado a la mujer hispana, redefinirse de manera continua, y esto hizo que en el siglo XVIII, estoy hablando desde la conquista, y eso hizo que en el siglo XVIII existieran diferentes imaginarios femeninos. Es muy importante, quiero hacer este paréntesis, que no existe solamente la mujer en la pintura de castas. Obviamente tenemos una pintura religiosa, pero se habla de las nobles, de la nobleza, de las mujeres nobles de la sociedad, que son todo un ejemplo, ¿no? De moralidad y así. Son las mujeres, las monjas, ¿no? Como Sor Juan, por ejemplo, ¿no? Pero también tenemos este género, ¿no? La pintura de castas pues realmente reproduce justo esos modelos de pensamiento de la época del siglo XVIII. El protagonista, diríamos, hablamos hoy de la mujer, pero en realidad lo que llama la atención inmediatamente en estas pinturas es que estamos hablando de la familia heterosexual siempre está compuesta por un hombre, una mujer y un hijo o una hija. Pocas veces aparecen dos, pero el protagonista de la pirámide social virreinal era el hombre, ¿no? Y es regularmente, vieron cómo empezaba lo que yo mencionaba, ¿no? Español con India, resulta mestiza. Todas estas series, toda esta pintura serial empieza con la figura del hombre, el hombre blanco, europeo, noble, rico, católico, cristiano, heterosexual, de un muy buen aspecto físico, ¿no? Y se ubica en la vértice superior, ¿no? de esta pirámide social. A medida en la cual se alteran las condiciones, la consideración sobre el individuo se va desplazando hacia abajo y hacia los extremos, ¿no? En la pirámide, hasta dejar afuera categorías sociales o etnias que no han sido conquistadas, ¿no? Como por ejemplo los pueblos no conquistados como los chichimecas, los huicholes, ¿no? Que quedan fuera de la pirámide, como los salvajes, los buenos salvajes, ¿no? Que están ahí. ¿Quién eran los compradores y los consumidores de estas obras? Pues eran obviamente españoles pudientes
que a través de la compra y de la exposición de estas obras representaban pues no solamente el orden social, sino también la posibilidad de blanqueamiento y de ascensión del indígena, ¿no? Por un lado, y al inicio, ¿no? Se presentaban a los indios con penachos, con faldeínes, ¿no? Como Adanes y Evas, que luego se suavizaron, ¿no? Con la colonización, ya que abrieron colonias en otros lados más lejanos, ¿no? Como en Oceanía. Y a medida que se blanqueaba el individuo, ¿no? También cambia su indumentaria, cambia su contexto, ¿no? Se eleva de categoría. A las mujeres las reconocían solamente a través del rol masculino próximo. No las reconocían por ellas mismas, ¿no? Las reconocían en función del hombre al cual estaba a su lado, y no las reconocían solamente por la edad y por la religión, sino también por este rol que jugaban en la sociedad, ¿no? De madre, de esposa, de hermana, de hija, de viuda, ¿no? Entonces es importante considerar, ¿no? Que las nuevas relaciones sociales que se dieron en la colonia y que se ven reflejadas en la pintura de castas son el producto, el resultado de la interacción multiétnica, multilingüe, son de diferentes calidades, ¿no? De la aculturación y del mestizaje, y en este mestizaje entran tres grupos grandes, ¿no? Que son los europeos, los indios, ¿no? los habitantes originarios, y los esclavos africanos. Hay una cuarta categoría que aparece muy poco y del cual tampoco se sorprende mucho en la pintura de casas, que son los asiáticos, ¿no? Son aquellos orientales que venían a través del galeón de Manila, pero pocas veces se habla, ¿no? de ello. No me voy a enfocar en eso. Pero bueno, todo esto, toda esta pintura pues logra sintetizar el nivel de violencia, de marginalidad, de transgresión que se da a partir de mentalidades más antiguas, ¿no? Que la época en la cual se dan. Nueva España era una sociedad altamente estratificada. También hay que entender que la estratificación no se da con los españoles, ¿no? México prehispánico tenía una estructura piramidal, ¿no? Social estratificada, pero esto se va intensificando, ¿no? En ese momento. Y lo más radical de todo eso es que esta estratificación se hace en base a la pureza de sangre, a la pureza de sangre, a la religión, al nivel socioeconómico, género social, ¿no? Y la violencia, esta violencia se da a partir de la posibilidad de mezclar o no mezclar las razas, ¿no? Y esta marginalidad se da, como lo comentaba, en dos sentidos. Se da en el sentido horizontal, excluyendo a aquellos que no encajaban hacia las orillas, ¿no? de la pirámide, y en un sentido vertical, ¿no? Todos aquellos que no eran civilizados están prácticamente excluidos de esta pirámide. Y otra cosa muy importante, que más que el parecido, eso es lo más perverso, ¿no? De todo este proceso, que más que el parecido físico a una etnia, lo que legitimaba la existencia era el linaje, ¿no? Que daba sentido a la pertenencia a una casta o a la procedencia geográfica. Por ejemplo, los españoles que mencionaba, ¿no? Españoles y criollos, perdón, siempre fueron superiores. Los españoles siempre se consideraron superiores a los criollos. De hecho, hay una tensión aquí, ¿no? Permanente entre los criollos, que son hijos de españoles, pero nacidos en el territorio americano, ¿no? Y pues bueno, solamente por ser nacidos en Europa no los ubica en la punta de la pirámide, independientemente de la etnia, del color de piel o de la condición social que tenían estos españoles, simplemente por nacimiento, ¿no? En Europa, en España, los hacían superiores a los demás. Y eso venía acompañado también de la posibilidad de ascender socialmente y prosperar económicamente. O sea, un hombre blanco, europeo, rico, católico, como ya lo dije, no heterosexual, de buen aspecto físico, pues estaba siempre con la posibilidad de estar frente a la punta de la pirámide.
Luego, todas estas parejas, que también es muy interesante, ¿no? La pintura de género ha sido estudiada muchísimo, ¿no? Y desde una perspectiva antropológica, desde una perspectiva social, desde la botánica, ¿no? También estamos en la época de la Ilustración, estamos hablando de las clasificaciones de Linnaeus, ¿no? Y aquí también empiezan a aparecer las parejas acompañadas de muchas frutas, vegetales endémicos, ¿no? De la región. Y hasta esto nunca lo hemos mirado con esta preocupación de qué quiere decir, de por qué la piña está acompañando al español y a la India y no está acompañado al sambayo y a, qué sé yo, otros, ¿no? Porque dentro de la misma de las mismas categorías frutales y vegetales hay unas jerarquías, ¿no? Hay unas que son superiores a las otras, están abrazadas, ¿no? Incluso por la nobleza española empieza a convertirse en un elemento decorativo en los palacios. También tiene mucho que ver con la alimentación, que ahorita voy a hablar un poco de eso, ¿no? Del cuerpo físico, ¿no? Y del cuerpo médico, del cuerpo biológico. ¿Cómo pensaban, cómo todo esto influía en lo que creían, ¿no? Que era la sociedad en estas mezclas que se daban? También cuando, por ejemplo, tenemos personas que pertenecen a mezclas más al final de este mestizaje, aparecen acompañados de loros, aparecen acompañados de armadillos, ¿no? Como elementos simbólicos del continente americano y también de inferioridad. Fíjate, son vendedores de aves, ¿no? Usan las plumas para hacer sus trajes de plumas, ¿no? Como en el sentido de este primitivismo, ¿no? Del buen salvaje. Entonces, las pinturas hay que mirarlas de muchísimas maneras, están llenas de connotaciones. Y pues bueno, en ese contexto, pues, la especificidad de la mujer, pues en esta época es muy compleja y muy diferenciada, ¿no? Con respecto a la europea. No sé, antes de hablar del imaginario femenino en la pintura de castas, me gustaría abordar el tema del cuerpo médico y el cuerpo político, ¿no? Porque para entender un poco ¿por qué me interesa eso? Porque la medicina tiene un papel muy importante en la definición, ¿no? de estas categorías que se llaman. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Sí? ¿Bien? Sí, adelante, usted tiene la palabra. Ok, pues antes de la conquista española, la población prehispánica no dependía de la pureza de sangre, ¿sí? A poco tiempo después de la llegada de estos últimos, de los españoles, pues introdujeron este concepto de pureza de sangre. Y este fue el resultado de una ansiedad religiosa española, ¿no? que se vio, veían la sangre como vehículo de transmisión de la moral, y ellos la han utilizado previamente en España para identificar a los descendientes judíos y musulmanes conversos, ¿no? Entonces, empiezan a aplicar ese pensamiento en las nuevas colonias, y obviamente, ¿no? mantiene este significado, la sangre mantiene ese significado religioso, lo relacionan con Cam, el hijo de Noé, bueno, la palabra que también hay muchos especialistas, ¿no? Que aclaran un poco el sentido, ¿no? De la palabra Cam, que se dice que en egipcio significa no sé qué, que en hebreo, que el quemado, que el negro, etcétera, que el Islam, ¿no? Pero sí, bueno, la idea en la época era que lo relacionaban con Cam, con el hijo de Noé, y estaba vinculado al Islam y al viejo mundo, ¿no? A los indios pues los vieron como las tribus perdidas de Israel, una civilización no contaminada por el judaísmo o por el islam, y estos tenían la posibilidad de salvarse, ¿no? Tenían la posibilidad de ser convertidos al catolicismo. Entonces,
En las siguientes décadas, después de la conquista española, estos conceptos se empezaron a mezclar con otros como honestidad, rasgos físicos, color de piel, clase social, etc. La piel blanca se empezó a convertir en la nueva sangre pura, por tanto su asociación católica como su vínculo a los españoles elitistas, pues dejan así a los indios y a los africanos y la sangre manchada entre comillas, ¿no? Manchada de un lado, ¿no? Los dejan estos para ocupar las posiciones inferiores dentro de la sociedad. Luego en el siglo XVII, la calidad, es decir, la suma de todas estas marcas sociales, surgió como el nodo determinante de la posición de una persona dentro de la jerarquía social y sirvió como un papel fundamental en construir un sistema de racismo institucionalizado que hoy se conoce como este sistema de castas y que funcionó como una forma de distribución desigual de los recursos. Cuando miramos la pintura de castas desde otras perspectivas, no solamente desde el lenguaje artístico, antropológico, sociológico, sino desde la medicina contemporánea, se observa también que representan no solamente el deseo de estabilidad política o de productividad económica, sino que también exponen una tensión sobre la esencia de la identidad colonial y capturan cómo las élites de las colonias entendían los cuerpos y cómo se construía la raza durante el siglo XVIII. Entonces, la medicina tiene un papel muy importante en la construcción de la raza en las colonias españolas lo podemos entender a través del concepto de biopoder planteado por Michel Foucault, ¿no? en la historia de la sexualidad en relación a la regulación y a la disciplina de los cuerpos. Para entender esto, hay que aclarar que el tema central de los cuadros de la pintura de castas se apoya en el entendimiento de la teoría hipocrático-galénica. Retratan a los varones emasculados por el color de la piel, las mujeres convertidas en objetos reproductivos, los individuos intentando, ¿no?, sobrevivir en un ambiente muy marcado por las diferencias culturales, la desigualdad social, el deseo de compartir y de mejorar su vida, ¿no? En otras palabras, la medicina facilitó la conquista y la estabilidad del imperio español por influir en la construcción social de los cuerpos. Las pinturas de castas revelan una colección de normas subyacentes y basadas en la medicina contemporánea que controlaba los cuerpos por dentro y que manipulaba también la percepción del individuo dentro de la sociedad novohispana en total. En aquellos tiempos la medicina española se basaba aún, estamos hablando del siglo XVII, estamos hablando del siglo XVIII, y me acuerdo de alguno de ustedes en las clases cuando hacíamos un ejercicio, ¿no?, cuando mencionaban a Vesalios en el nacimiento, es como, bueno, pues aquello justo, ¿no? Los españoles todavía, estamos hablando de estas épocas, aún basaban, la medicina española se basaba en las obras de Hipócrates y Galeno, que en realidad era la mentalidad medieval, ¿no? Quien creían que el estado físico y temperamental dependían de los 4 humores, ¿no?, de la sangre, del flema, bilis negra y bilis amarilla. Y esto ocurrió también como resultado de la Inquisición española, durante la cual la medicina se regulaba estrictamente por el Estado, ¿no? La Inquisición rechazó todos esos avances que tenía, pues, Vesalio, Paracelsus, ¿no? Y España quedó atrapada en un sistema epistemológico pues medieval, ¿no? Y según esa teoría se creía que cada persona poseía una complexión distinta que proporcionaba, ¿no?, a las personas un aspecto físico distinto, una personalidad única, ya que esos humores eran responsables de las características físicas y morales de los individuos. Es decir, usaban los rasgos físicos
para llegar a conclusiones sobre aspectos morales y psicocognitivos, ¿no? Como la virtud, como la inteligencia, la confianza. De hecho, en las pinturas de castas, cuando alguien se va, ¿no?, al museo, algunos de los cuadros no solamente te dan la mezcla, ¿no?, pero te hablan, ¿no?, como en unos globitos de estos de las caricaturas, te dicen cuál es el carácter de ese, ¿no? ¿Qué va a ser en su vida, ¿no? ¿Va a ser travieso? ¿Va a ser un flojo? ¿Va a ser, no? ¿Por qué? Porque se apoyaban justo en esta convicción, ¿no?, de las mezclas de los humores. Y otra cosa, porque los españoles querían cuidar mucho este estado humoral, porque creían que el estado humoral era cambiante, ¿no? Entonces, este cambio se daba por el entorno físico, lo que tenían alrededor, ¿no?, la misma naturaleza. También esta cosa los hizo vivir con un miedo constante, ¿no?, de que sus cuerpos no se alteraran y no se enfermaran, sobre todo con el nuevo clima y la comida en la nueva España. Y la gente vivía bajo la amenaza constante de que la sangre se les contaminara y en consecuencia pues se alteraba su identidad social, podían subir y bajar, ¿no?, en esta pirámide social. Y bueno, a esto se les sumó que por mucho tiempo, que también me parece muy importante recalcar, se les sumó que por mucho tiempo pues no existieron médicos en el Nuevo Mundo. Vaya, la medicina tradicional, la medicina local no la consideraban. Entonces los que asumieron el papel de médico fue el clero, ¿no? El clero católico, que como proveedor de salud, obviamente que tenían muy poco conocimiento y el que tenían no ya era obsoleto. Y pues entonces a la salud se le da un giro religioso, supersticioso, clasista, ¿no? Y además tiene que ver, ¿no?, esta mezcla racial con la idea de salvación de las almas, ¿no? Esos nombres que daba yo al fin hace unos minutos de tente en el aire, torna atrás, son no te entiendo, ¿no? Estos últimos, tente en el aire, está en una especie de limbo, torna atrás, no hay posibilidad de salvación, ¿no? Todo esto está subordinado a creencias religiosas. Entonces, si esto sucedía, si las enfermedades se daban, todo esto lo justificaban como un castigo divino, ¿sí? La ideología humoral permeó en la sociedad novohispana por la iglesia, permitiendo por medio de tal proximidad una síntesis de retórica religiosa de pureza, limpieza y nobleza con el consumo popular de medicina. Así que la sangre de Cristo se mezcló con la sangre de Hipócrates y mencionaba Foucault, ¿no?, que a partir del siglo XVII las autoridades ya no se preocupaban por la soberanía estatal, sino por la existencia biológica de poblaciones, la cual se expresaba por dos cuerpos, cuerpo físico y el cuerpo especie. Y la subyugación del cuerpo y la regulación de la población, la optimización de estos dos, ¿no?, respecto a cuestiones económicas, llegaron a ser objetivo de control estatal, ¿no? Dieron a luz este fenómeno que Foucault mencionaba como biopoder. Y este poder, pues, sobre los cuerpos desarrolló primero por la disciplina, ¿no? ¿No?, sobre el cuerpo humano, que se llama anatomopolítica, y más tarde, pues a través de una evolución que pasó alrededor del siglo XVIII y XIX, durante las cuales los estados empezaron a regular los cuerpos por la biopolítica de la población, ¿no?, o por manejo de leyes poblacionales e institucionales. Es así como, bueno, pues se recomiendan esos matrimonios entre estas categorías, o no mezclarse nunca con los negros, ¿no? Él decía. Y pues el poder colonial operó por los cuerpos, por la disciplina del cuerpo del individuo, por la regulación del cuerpo colectivo, ¿no? Y así pues logró su objetivo. En la pintura, pues los pintores españoles
y novohispanos, que también no tenemos de las dos, no hicieron otra cosa más que materializar todas estas teorías y creencias de la época, visibilizaron las normas a las cuales todos debían de obedecer. En la práctica era muchísimo más difícil, ¿no?, a hacerlo, porque era muy difícil dar estas pruebas de hidalguía, ese árbol genealógico, cuando en realidad los únicos testimonios que tenían, ¿no?, son los vecinos, ¿no? Hay unos registros de bautizo, hay unos registros de matrimonio, pero no siempre reflejan esta realidad, ¿no? También la pintura de castas pues revelan un deseo de manejar los cuerpos a nivel simbólico para proteger la sociedad contra la amenaza de la impureza de la sangre. Las pinturas de castas evolucionaron justamente durante la transición del poder estatal al biopoder, después de la aparición de la disciplina, ¿no?, como una serie de estas primeras señales de discursos biopolíticos, ¿no?, en las colonias españolas. Y pues bueno, a través de la sexualidad, pues el individuo, hombres y mujeres, como decía, ¿no?, está mucho más marcado en la posición que tiene la mujer, ¿no?, en la sociedad, contribuía, ¿no?, al futuro de su especie, de su pureza humoral de la población. Se podía mantener estable o se podía alterar, ¿no? Dependía muchísimo de las normas de convivencia, de las mezclas raciales permitidas por la Iglesia y por el Estado español. Es decir, en otras palabras, la sexualidad del individuo se volvió un asunto de Estado y por ello pues, era necesario utilizar estas medidas disciplinarias. Pues nada, esto vale mucho la pena mencionarlo, ¿no? Por aquí, de 1778, en la Reforma Borbónica se dio la real programática de los matrimonios en las colonias, y 2 años antes se había dado se había institucionalizado en España, y una ley que prohibía la unión matrimonial entre españoles y africanos, e imponían una serie de obstáculos, ¿no?, para que esto no sucediera, ¿no? Querían regular las razas. Ahora también vale la pena recalcar que esto no se da solamente en España, ¿no? Todos los grandes colonizadores, ¿no?, tienen sus propias leyes, pero sí fue muy marcada en el espacio de la Nueva España, ¿no? No sé, por ejemplo, las mezclas de sangre no permitidas amenazaban el orden social, ¿no?, del imaginario estatal, y también amenazaban la producción colonial. Eh, por ejemplo, en la época se pensaba que los españoles, las españolas, eran coléricos, ¿no? Entonces, ser colérico era bien visto, ¿no? Es decir, eran aquellos activos, confiados, voluntariosos, ¿no? Eran resistentes físicamente, eran guapos, no sé, rasgos imprescindibles para la conquista, ¿no?, como lo consideraban. En cambio, los descendientes africanos, a los descendientes africanos les asignaban ese temperamento flemático y los hacía negligentes, caprichudos, taimados, indolentes, desordenados, ¿no? Entonces era toda esta desobediencia, era todo este cuerpo no regulado. De hecho, en las pinturas de casta se pueden ver como las mujeres negras en realidad están engrenadas en disputas domésticas, ¿no? Casi todas las mujeres negras están peleando con los maridos, están respondiendo. El aspecto físico está muchísimo más descuidado, ¿no? Veían a las mujeres mucho más agresivas, ¿no? Una raza indomable que no era deseable, ¿no?, para el buen funcionamiento del Estado. Y en cuanto a los indios, pues a los indios los dejaban, ¿no?, con este carácter ambiguo, eran pasivos, torpes, ¿no?, lascivos, pero degenerados moralmente, pero con la posibilidad, ¿no?, de ascender, de trascender, ¿no? Si se portaban, si se portaban bien. Entonces,
la mujer es justo representada en, en esta jerarquía, ¿no? En la misma manera en la cual se presenta la jerarquía piramidal, ¿no? En la pintura de Cabrera y de todos los demás, ¿no? Vemos una subordinación sexual, ¿no? De la mujer, desde las españolas, que son muy pocas las que aparecen en pinturas, a las mujeres morenas, ¿no? Toda esta pintura crea una metáfora de la dominación colonial, y también para, pues, enmascular otras castas, ¿no? Mediante la sangre. La mujer, de hecho, hay una obra de Cabrera que habla de indio, perdón, de español, está muy famosa esta imagen, español, e India nace mestiza, en donde la mujer está muy bien ataviada, ¿no? Con elementos que nos remiten a la cultura española, pero también tiene un tocado que remite a su origen étnico de India. Atrás vemos que está un estante de telas, por ejemplo, y con patrones prehispánicos. El español está puesto de espaldas, ¿no? En un 3/4 mirando a la mujer, y la que resalta en el cuadro es la figura de la mujer, ¿no? Pero ¿por qué? No es como la protagonista, más bien es la posesión, ¿no? Es la posesión del hombre que la expone, la convierte en enfoque, ¿no? de la imagen. Además la señala, ¿no? Con la mano y girando la cabeza hacia ella. Y por otro lado el papel de padre que toma, ¿no? Al apoyar su mano sobre el hombro de la hija mestiza, ¿no? La, eh, en esas pinturas la mujer india o indígena, digamos que tiene ciertos privilegios, ¿no? Porque muchas veces se asocia con la nobleza local, pero no siempre, ¿no? Es así. La pintura, si la miramos bien, pues esconde un sistema de opresión institucionalizado en escenas literalmente familiares, ¿no? Hay una cosa que llama mucho la atención, es como hace poco tiempo fui, porque estoy haciendo otro estudio, ¿no? Sobre esto, by the way, una exposición en el Museo de Historia Mexicana que se llama Genealogía del Color, de arte contemporáneo, abstracto. Está muy alabada desde el punto de vista pictórico, sí, pero como discurso yo tengo una postura muy crítica, ¿no? Sobre es que siento que estamos perpetuando, ¿no? Este modelo de la pigmentocracia, ¿no? Entonces, los invito también a que vayan a verlo y que tengan sus propias opiniones, pero vaya, la pintura, sea donde sea, de donde sea que se posiciona, nos presentan escenas familiares en el sentido literal y en el sentido metafórico, con escenas con las cuales nos podemos sentir muy identificados, ¿no? Las pinturas también funcionan como un orden, una advertencia, ¿no? Contra el rechazo del orden establecido. Muestran desorden, muestran violencia, muestran caos social, ¿no? Que podrían resultar al oponerse al orden natural de las mezclas, ¿no? De la gente indígena, de las personas negras. Y pues las imágenes construidas por los pintores habían sugerido a los espectadores, ¿no? Justo que estos desórdenes sociales eran el producto de los desórdenes de temperamentos y de cuerpos físicos, ¿no? Pues es muy importante tomar lo más que podamos esta postura, ¿no? de neutralidad. Hay muchas más cosas. ¿Puedo seguir? ¿5 minutos o no? ¿Ya? Sí, claro que sí. Sí. La pintura nos dice muchas cosas. Es el sistema médico, un sistema obsoleto, ¿no? Que imponen acá y presentar a la mujer, ¿no? De una manera
Y pues bueno, como decía, ¿no? Que el imaginario femenino es un imaginario muy complejo, ¿no? Y es entender que durante la colonia las mujeres ejercieron un rol fundamental en la transmisión de los nuevos sistemas de significación entre culturas, entre etnias, ya que la mujer, esta responsabilidad histórica, ¿no? Que no solamente en el continente americano, pero aquí siento que se está subrayando así con el marcador muy grueso, ¿no? Serán consideradas responsables de la preservación de la pureza de sangre, ¿no? De la pureza de sangre, de los valores, de las tradiciones familiares, las funciones, los espacios, las actividades, los beneficios, las obligaciones, ¿no? De cada persona en Nueva España, pues serán definidas por sus condiciones de origen étnicos, posición social, situación económica, pues, establecimiento geográfico, y pues obviamente las mujeres vienen a reforzar, ¿no? Todas estas ideas. La función de la mujer en la sociedad prehispánica, y lo vemos a través de la pintura de castas, es principalmente la función reproductiva. No hay una sola mujer, todas están, como dije, ¿no? Todas, la familia heterogénea, ¿no? La familia heterosexual, perdón, ¿no? Todas son productivas, ¿no? Son reproductivas, todas tienen descendencia, ¿no? Su principal función, como dije, es la reproductiva, a través de la maternidad, que consecuentemente, ¿no? A partir de la maternidad se dictan esos espacios de actividades que deberían de ocupar en lo cotidiano, ¿no? Y obviamente la maternidad se tiene que entender dentro del matrimonio. Era inconcebible, ¿no? La maternidad fuera del matrimonio. Tenía que ser una madre y una esposa ejemplar, debería dar una buena muestra de recogimiento, debería mostrar obediencia. De hecho, muchas veces la mujer mira al espectador, pero no de una manera atrevida, o mira a los hijos, o mira para abajo, dar muestra de sujeción, dar muestra de modestia, de laboriosidad, de castidad, mostrar su fervor religioso, nobleza, ¿no? También tenía que ser muy virtuosa y en lo posible bella, ¿no? Según los estándares de belleza de la época, ¿no? Incluso si, aún cumpliendo con estas cualidades, suponiendo que había mujeres que cumplían con estas cualidades, incluso si la mujer era considerada potencialmente peligrosa. ¿Por qué? Porque la mujer se podía desviar con facilidad de este rol también diseñado por poseer sexualidad, ¿no? Entonces, para evitar cualquier desvío, la sexualidad y el cuerpo debían ser controlados y regidos, ¿no? Por la sociedad patriarcal a través de la procreación dentro del matrimonio. La procreación, obviamente, conlleva la perpetuación de los contratos económicos entre las familias. Recordemos que la familia que nosotros conocemos hoy, incluso la familia heterosexual basada en amor y respeto, es un concepto que también surgió más o menos en estas épocas, pero los españoles promueven el modelo familiar que viene desde mucho atrás, ¿no? La familia basada en relaciones económicas, ¿no? Entonces, pues tenemos ¿no? Con los hijos perpetúas, ¿no? Los contratos, la continuidad económica, ¿no? De la familia, de los bienes materiales. Este tipo de mujer, que madre, que esposa, que cumple con todas estas cualidades, entra regularmente en un imaginario bastante restringido, se llama, ¿no? En la historiografía imaginario radical, en donde no había más que dos elecciones, ¿no? Dos modos, ¿no? de existir, que era el matrimonio, o existía
El convento, ¿no? También, que es otra categoría, ¿no? Que también en algún momento valdría la pena, ¿no? Revisarla. El convento. Los otros modelos femeninos, que la india que no cumplía, que la mestiza que no cumplía, que la cambuja que no cumplía, que tente en el aire que no cumplía, etcétera, la mulata, la morisca, la torna atrás, todas estas, pues son modelos femeninos que aspiran a ser como los modelos anteriores, ¿no? En base a la española y eventualmente a la india, ¿no? A estas mujeres que no pertenecen a esta categoría del imaginario radical, se les juzgaba muchísimo, se les juzgaba por su libertad de expresión, se les juzgaba por la manera de vestir, se les juzgaba por las costumbres, por las maneras de divertirse, etcétera, ¿no? Como no cumplían con esas cualidades requeridas, estas mujeres no solamente, ¿no? Es aquí, ¿no? El privilegio, que también es cuestionable hoy en día, ¿no? De la mujer, por ejemplo, blanca, la mujer española, el privilegio de reproductivo. Entonces esas mujeres no solamente cargan con la responsabilidad de reproducirse, de tener hijos, sino que estas mujeres también van a cargar con la función productiva. Es decir, se van a insertar en los modelos económicos de la época, ayudan en la producción económica, material, encabezada mayormente por sus esposos. Eran figuras, son mujeres que participaban de todo, pero no estaban remuneradas. Las españolas no tenían la necesidad de ejercer, ¿no? Algún trabajo, ¿no? Siempre se les mostraba en posturas más pasivas, como ya lo había dicho, ¿no? A veces con los hijos, a veces mirando al esposo, en actividades pues como de entretenimiento, jugando cartas, ¿no? O pasear, pero a las indias no. Las indias, bueno, pueden ser esclavas de aquellas mujeres españolas o tenían que trabajar. De hecho, la mujer india es la que mayor veces aparecen, las indias y las mestizas son las que mayor veces aparecen en la pintura de castas. Y como dije, hay cierta libertad en ese sentido. A veces están imitando el comportamiento de las españolas y a veces están sorprendidas en actividades comerciales, ayudando en los oficios, son vendedoras de calzado, de frutas, de aves, producen cerámica, producen pulque, producen comida, hacen cigarrillos, ¿no? Las encontramos, ¿no? Ocupándose de estas cosas. Están asociadas, la mujer india está asociada al papel, digamos, al rol maternal y al servicio de la pareja, ¿no? Procurando mantener la armonía familiar, pues cuidando a los hijos, ¿no? ¿Qué tanto nos suena esto en nuestra sociedad actual, ¿no? El papel que desempeñan todavía muchas mujeres, ¿no? Que se dedican a la crianza de los hijos y están para cuando el proveedor masculino no llega a la casa. Entonces es un modelo, ¿no? que venimos perpetuando desde hace muchísimo tiempo. Los lugares donde se llevan esos oficios son muy variados, desde la ciudad, desde campo, desde pueblos, también según las necesidades que tenían al ejercer estos oficios o estas funciones, ¿no? Pero todo mostrando como esta intimidad familiar. Las mulatas y las negras eran casi obligación, ¿no? Ejercer la función productiva, es decir, participar de la economía. Su condición dependía de su condición de esclava regularmente, dependen de sus maridos en muchas ocasiones y están visualmente relacionadas con la pobreza.
De hecho, si miran una pintura, una serie de estas de pinturas de castas, verán cómo al inicio, en los primeros cuadros, aparecen ricamente ataviados, mucho más coloridos. Los colores tienen significados específicos, ¿no? No es que se pone el azul el vestido, en el vestido de la mujer o en la prenda masculina, nada más porque sí, porque el azul sabemos en las pinturas religiosas, ¿no? El manto de la Virgen, esa superioridad, etcétera. Y luego, para final, ¿no? De estas series, el empobrecimiento, cómo se deteriora el color mismo, cómo se oscurece, desaparecen los accesorios, eh, la, por ejemplo, en las mujeres mulatas y negras en la pintura de castas, ya lo mencioné hace unos minutos, que están sorprendidas quejándose, dando órdenes, violentando al otro, pues denotando este carácter fuerte, conflictivo. Las negras tienen esos vestidos muy sencillos, sin muchos accesorios o nada, independientemente de la pareja que las acompaña, porque muchas veces están en compañía de hombres blancos, pero ellas no tienen el privilegio de vestirse así. Eh, los accesorios, ¿no? La mujer india tiene muchos accesorios, eh, por muchas razones. La mujer negra no, no está prohibido, ¿no? Tenerlas. Eh, Luego hay otra serie de mujeres que no las tenemos más que de manera sugerida en algunas muy pocas ocasiones en la, en la pintura de castas, que son las curanderas, ¿no? Están asociadas con la brujería, ¿no? Con esta parte esotérica, o las prostitutas, ¿no? Simplemente no tienen cabida, ¿no? En ese tipo de representación. En la pintura de castas, bueno, pues como ven, se elimina todo aquello que es ajeno y se representa o se expresa todo aquello que es extraño, ¿sí? Que no se reconoce como propio, ¿no? Como que es extraño. Se representa al otro, pero con una pérdida de subjetividad al momento de agrupar, de homologar, ¿no? Los diferentes grupos, ¿no? de ciertas razas. Y pues nada, ¿no? Yo creo podemos seguir muchísimo. Yo veo que ya se nos fue la hora, ya me voy a detener yo acá, pero es una invitación a mirar ese género nuevamente, pero desde una postura crítica, y no pasar por alto ningún detalle que aparece representado, porque nada es inocente, hasta la fruta, como dije, ¿no? Tiene sus connotaciones. Entonces, luego los patrones, ¿no? Los patrones prehispánicos en las telas, nos dicen muchas cosas, nos hablan muchas cosas. No sé si tú quieres agregar algo o preguntar algo, no sé. Yo me acordé mucho cuando llevé su clase, que también nos dijo de que fuéramos al museo, y en el momento fue como que fui, lo vi, sí me gustó mucho y como que anotaba y veía, pero ahorita que está mencionando lo de los colores también dije, ay, sí es cierto, o sea, porque me acuerdo que también cuando eran pues los nobles, ¿verdad? Los españoles, los colores eran un poco más bonitos, o sea, podría decir más vívidos, y era muy diferente a cuando veías a otras castas, ¿verdad? De ya fuera a los mulatos, a los mestizos, sí, como que iba disminuyendo la vividez en el color. Qué padre, qué interesante. Sí, desafortunadamente la pigmentocracia eh, sigue muy viva, ¿no? en nuestra sociedad, porque tú puedes ver, por eso te digo, ¿no? Que los artistas de la época no fueron conscientes de esto. Realmente es un oficio, es una enseñanza, es una muestra de virtuosismo, ¿no? que demuestran en sus pinturas, pero sin querer se vuelven perpetuadores, ¿no? de un discurso que es bastante dañino, que en realidad no se respetaba, ¿no? Así a pie de letra. Lo que es preocupante es
hoy, ¿no? Cuando muchos de los artistas contemporáneos hablan del tema, se supone desde una perspectiva crítica, pero en realidad lo que tú dejas en la mente del espectador es justo, ¿no? Esta perpetuación, ¿no? De porcentajes, de sangre, de color. Creo que también me estoy preguntando, he revisado muchos artistas contemporáneos, hay algunos proyectos muy buenos que valen mucho la pena, ¿no? Como el trabajo de Oscar Farfán, ¿no? Como la depuración étnica, solamente por mencionar no uno, pero hay muchísimos que realmente nos ofrecen una mirada muy, muy crítica, ¿no? Sobre el tema, porque decía, ¿no? La pictocracia encontramos simplemente en el pago de los sueldos, ¿no? Una mujer y un hombre que ocupan el mismo puesto, encontramos una diferencia salarial. Una persona de una piel más clara con una persona de tez más oscura recibe un sueldo menor, ¿no? Que la persona de piel clara, ¿no? Entonces, se ha vuelto tan perverso, ¿no? Este modelo que lo estamos cargando en muchos aspectos de nuestra cotidianeidad. Entonces, pensar y repensar sobre esto y recibirlo con crítica, ¿no? Siempre, sí se vale hablar de ello todavía, en la actualidad, ¿no? Porque es muy, muy, muy palpable, pero también cómo podemos hablar de ello, desde dónde podemos hablar de ello, y en lo que a mí me incumbe, pues me estoy preguntando qué otras formas de producción artística podemos usar que no sea el pigmento, ¿no? Hay muchas otras formas, ¿no? que podemos usar, que hay varios artistas que dan prueba de ello, pero sí cuestionarnos, ¿no? A todos desde las trincheras en las cuales nos encontramos. La literatura, ¿no? La literatura está repleta, ¿no? de estereotipos que la televisión, ¿no? Está repleta de estereotipos que resultan de la sociedad del discurso de castas, porque ni siquiera fue un sistema, ¿no? Es un discurso. No sé. Sí, muchas gracias, profesora. Siempre es un placer tenerla. Siempre sus temas nos dejan enseñanza, nos dejan una tarea de que tenemos que seguir investigando Vayan también al nosotros. museo. Sí. Nuevamente, yo también. Sí, hay que ir al museo. Y como usted dice, verlo críticamente, todo ahí y entender que hay una razón del por qué están las frutas, las personas, quiénes están, qué hay. Hay que ir al museo. Sí. Pues Entonces, muchas muchísimas gracias. gracias. No, muchas gracias por la Muchas gracias. invitación y siempre, ya saben, un placer contar con ustedes y conmigo, ¿no? Pueden contar siempre. Sí, claro que sí. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Apolíneo. Hasta luego.